¿Me escuchan bien? Buenas tardes a todos. Sean formalmente bienvenidos al evento sobre mejores prácticas para la contratación de obras públicas. En nombre de la Cámara de la Construcción del Uruguay y la Universidad de Montevideo le damos las bienvenidas. Agradecemos formalmente la presencia de las autoridades, socios de la Cámara, socios en general y el público que nos acompaña presencial y a través del Zoom. Sin más preámbulos, le voy a dar la palabra al presidente de la Cámara de la Construcción, quien nos acompaña en este evento. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos, autoridades nacionales, miembros de la academia, destacado panel de especialistas que nos acompaña y que nos honra con su presencia, a todos los asociados de la Cámara y toda la gente que nos sigue por la web. Realmente este es un evento muy importante para nosotros, para la Cámara de Construcción. La contratación de obras con fondos públicos es un tema central de su trabajo, de su agenda, especialmente en los últimos años y no tan últimos, ya hace mucho tiempo, desde la proliferación de personas jurídicas de distinta naturaleza, pero que utilizan fondos públicos. Ha aumentado, si se quiere, nuestra preocupación con algunos procedimientos que se llevan a cabo, en algunos casos, no todos, pero en algunos casos sí, en otros han sido muy correctos, así que, y junto con el tema de los procedimientos de contratación de obra pública, también todo lo que tiene que ver con los pliegos y todos los recaudos que después forman el contrato de la obra a ejecutar, que también es un tema en el que la Cámara siempre ha trabajado con mucho énfasis. Normalmente, caso a caso, cuando sale un pliego nuevo de un organismo o de lo que sea, en discutir aquellas cláusulas que nos parece que es bueno modificar previo a la licitación, este tipo de cosas, pero nos parecía necesario también hacer algún aporte significativo para tratar de sumar a una regla general, digamos, que sea del procedimiento de contratación de obras con fondos públicos, que creemos que el país necesita, que el país se debe, y que este justamente es un aporte en ese sentido a la discusión de una mejor metodología para la contratación de obras con fondos públicos. En ese sentido nos pareció necesario recurrir al asesoramiento y pensamos en el doctor José Luis Echevarría, que hizo 2 trabajos muy completos, uno que se llama Guía de las Mejores Prácticas y otro que es una sugerencia de cláusulas modelo. Naturalmente que el doctor Echevarría trabajó con absoluta independencia técnica. Su opinión, no necesariamente concordamos en el 100% de las cosas. Antes de entrar le comentaba en particular un punto que hace referencia en algunos de los documentos respecto del plazo en el que se inicia para la responsabilidad decenal. Ahí tenemos una discrepancia, pero bueno, pero nos parecía que la forma de recurrir a un asesoramiento de un especialista y poder poner a consideración de las autoridades, de la academia, de todos los interesados, este tipo de trabajos era la forma de hacer una agregación de valor que realmente sume a que el país tenga un mejor sistema de contratación de obras con fondos públicos. Días pasados visitamos al prosecretario de la Presidencia, el doctor Rodrigo Ferrés, que nos recibió con muy buen agrado sobre lo que le planteamos. Iba a participar de este evento, lamentablemente hoy está participando de una reunión en Presidencia por la emergencia que estamos viviendo, pero también iba a estar con nosotros, iba incluso a dar unas palabras en nombre del Poder Ejecutivo. Lamentablemente no pudo ser, pero bueno, desde la Cámara no mucho más para no extenderme, pero nos parece realmente importante un evento de esta naturaleza, una discusión, como decía, con tan destacados especialistas, profesores de Derecho Administrativo, y que sea germen para una mejora de estos procedimientos en lo que es la contratación de obras con fondos públicos por todos los organismos del Estado de cualquier naturaleza que ellos sean. Así que agradecerle también a José Luis por el excelente trabajo que realizó, y damos la palabra entonces al doctor para seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Solicito la palabra del doctor Nicolás Echevarría en nombre de la Universidad de Montevideo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, autoridades, señor presidente de la Cámara, Martín Olín, y destacado trío de panelistas que hoy nos honra con su presencia.
en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, para mí es un honor y una gran alegría poder inaugurar este evento sobre mejores prácticas para la contratación de obras públicas. Entre otras cosas porque apuntala al bien común. Y el bien común no ha de ser entendido como el bien de unos pocos privilegiados o de unas minorías, ni tampoco el bien de unas mayorías circunstanciales que hoy están y mañana dejan de estar. El bien común es un conjunto de condiciones materiales e inmateriales que le van a permitir a un individuo o grupo de individuos un mayor grado de bienestar y de felicidad. Y por eso es que este tipo de talleres, de discusiones, promueven ese bien común. Entre otras cosas porque se logra recordando algunos criterios claves para la gestión pública, como son la transparencia, de la que muchas veces se habla, pero que también se debe llevar a la práctica con rendiciones de cuentas periódicas. El administrador público, precisamente por ser un funcionario público, administra bienes ajenos y por lo tanto, como cualquier administrador, debe rendir cuentas de lo que hace o deja de hacer. Además de esas rendiciones de cuenta, que cuanto mayor grado e intensidad tengan mejor, la probidad ejemplar, previa y posterior a cualquier contrato. También la servicialidad, porque el funcionario público está al servicio de todos los ciudadanos y a veces se tiende a olvidar la noción de servicio. El funcionario público, desde el más encumbrado hasta el más sencillo, sirven al país y así deben entenderlo. Para servir también, otro criterio es el de la capacitación profesional permanente, no en un momento determinado, sino siempre. Y por último, el bien común se construye con unas condiciones inmateriales que muchas veces son más importantes que las materiales, como ser en este caso la confianza y la honestidad, que se retroalimentan permanentemente. Un país que es desconfiado muchas veces tiende a no avanzar. Un país que vive de la sospecha y de la desconfianza se atrasa. Los países han de confiar, pero sobre todo han de confiar porque su gente y quienes manejan el gobierno han de ser honestos. Por eso me parece que es tan importante esta doble condición inmaterial. Por supuesto que las rutas, por supuesto que la comunicación, que la iluminación de pueblos, ciudades, la conexión mejor de rutas y de puentes es una condición material fundamental. Pero sin estas condiciones materiales e inmateriales que decíamos antes, lo material no alcanza. Por eso es bueno tener marcos legales con pautas claras, preestablecidas. Por eso es bueno estimular la competencia, que haya una buena relación de calidad y de costos. Por eso es bueno que la ciudadanía en general ejerza cada vez más controles sociales, que no tendamos a creer que esto simplemente es una cuestión del Estado, porque el Estado somos todos nosotros, y que somos todos los llamados a controlar y a que se nos diga qué se está haciendo con el dinero que pagamos con nuestros impuestos. Por eso luego las rendiciones de cuentas eficaces, por eso la eficiencia que implica plazos controlados y razonables en materia de vuelta de calidad y de costos. Y por eso también recuerdo un artículo que salió en El País en junio del 2015, un artículo de Andrés Oppenheimer, que sugería algunas recetas contra la corrupción. Por ejemplo, sugería la creación de fondos nacionales de riqueza, tales como los que existen en Austria o en Singapur.
sugería la posibilidad de que haya empresas independientes, autónomas, dirigidas por profesionales independientes, que gestionen los bienes públicos, sean del tipo que sean, empresas, edificios, monumentos. Y decía algo importante, Oppenheimer, decía que la clave deja de ser si el bien es público o privado para ser la calidad de la gestión, aislando los bienes estatales de las manos de los políticos de turno. Finalizaba con esta expresión que siempre me gustó: la riqueza pública puede ser una maldición si se deja como una bolsa de caramelos abierta que tienta a los funcionarios públicos con la corrupción y el clientelismo. Me parece que este tipo de eventos como el que estamos inaugurando hoy promueven esa noción de bien común bien entendida y tiende a construir puentes, valga la Cámara de Construcción, y caminos de largo aliento, de largo plazo. Las cosas que duran en general son las cosas que empiezan a crecer desde chiquitas, pero van lejos. Por eso me congratulo y me alegro mucho de poder haber inaugurado esto junto con la Cámara, y les deseo lo mejor a todos ustedes en este seminario, que seguramente se va a enriquecer mucho con los aportes de los tres panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Invito al doctor José Luis Echeverría a hacer la presentación inicial del proyecto. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están hoy presentes o nos están viendo a través de internet. Yo quisiera empezar por primero agradecer a la Universidad de Montevideo y a la Cámara de la Construcción que organizaron este seminario. Le quiero agradecer muy especialmente a la Cámara de la Construcción la confianza que depositó en mí para hacer este trabajo, que mucho valoro y que espero que sea de utilidad. Y le quiero manifestar mi agradecimiento inmenso, porque no tengo otra manera de expresarlo, a los tres profesores que están participando de este seminario, que son a la vez personas que me han enseñado mucho derecho administrativo, personas que además me han enseñado muchas cosas de la vida y además que fueron mentores de que yo en mi actividad académica. Con lo cual va mi agradecimiento inmenso, no tengo otra manera de decirlo. Simplemente quisiera explicarles de qué se trató el trabajo que hoy vamos a analizar. La inquietud de la Cámara era que en determinados llamados se repetían determinadas cuestiones que generaban o problemas o sobrecostos o discusiones. Y la verdad que en las primeras reuniones llegamos a la conclusión de que muchas de las inquietudes que tenían las empresas socias de la Cámara coincidían con situaciones que a lo largo de la vida profesional yo también había vivido, y cuestiones que con el profesor Del Piazzo en la cátedra de contratación administrativa también habíamos estudiado desde el punto de vista jurídico, académico, y hemos discutido con los maestrandos y demás. En función de eso hicimos una selección de temas con Ignacio Castiglioni, con Jorge Pasos, con Diego O'Neill, y llegamos a la conclusión, de que había determinados temas que valía la pena tratar. Esa es básicamente la estructura del trabajo. Simplemente lo que hice fue dividir en tres partes. Una parte que se refiere propiamente a la preparación del pliego de condiciones, aspecto que es crucial para el éxito de los procesos de licitación. Luego me detengo en el tema del procedimiento administrativo, que no debería ser más ni menos que la ejecución de lo que se dice en el pliego y el cumplimiento de las normas que se establecen a nivel legal en el TOCAF. Y por último, una selección de temas discutidos y discutibles en el ámbito de la ejecución de los contratos. Bueno, de hecho, con el presidente de la Cámara recién conversábamos de alguno
y me parece que eso reafirma justamente el ámbito de libertad que tuve para poder expresar mis ideas en ese trabajo. Básicamente lo que les quiero comentar es que es un trabajo que no tiende a ser completo, obviamente, y como se dijo acá, tiende a ser nada más que un disparador para empezar a conversar, a discutir. No hay verdades reveladas en esto, y yo no tengo más que agradecerle a los profesores que vengan a enriquecer el trabajo con sus comentarios y con sus sugerencias. Así que les agradezco mucho a todos y le doy paso a los expositores sobre el trabajo. Gracias. Gracias, José Luis. A los efectos de dar un simple orden, nos habíamos fijado quizá unos 20 minutos más o menos por profesor. No nos acompaña presencialmente, pero ya estamos tratando de conectarnos al profesor Rotondo, y que va a ser la posición vía Zoom. Así que nada, dejamos las preguntas, y en caso de que existan, para el final de las participaciones, y le damos la palabra al profesor Del Piazzo. Gracias. Muy buenas tardes. El profesor José Luis Echevarría, recién al presentar el documento, refería a que el mismo está dividido en 3 partes que refieren a la preparación, al contrato de obra pública propiamente dicho, y a los problemas que se suscitan durante la ejecución del contrato. Con lo cual, en acuerdo con la profesora Cristina Vázquez y con el profesor Felipe Rotondo, dijimos, bueno, cada uno de nosotros 3 comentará una de esas 3 partes. Que quiero adelantar que son 43 sugerencias de buenas prácticas y las correspondientes sugerencias de redacciones o propuestas alternativas. O sea, quiero con esto empezar señalando que no se trata, como quizá podría pensarse, de un documento de buenas intenciones, sino que tiene un claro carácter operativo, que es el de decir, acá hemos identificado 43 aspectos en los cuales en la vida cotidiana de los contratos públicos y en particular de los contratos de obra pública se plantean problemas, estos problemas, y entonces a partir de allí sugerir mejores prácticas en el primer documento y paralelamente, igualmente en 3 partes, cláusulas, algunas de las cuales comparto 100%, en otras quizás se me ocurren redacciones alternativas o sustitutivas, pero todas ellas muy buenas, sugerentes y además en condiciones de inmediata instrumentación. O sea, no se trata de algo como mirando a largo plazo. Quiero además rescatar algo que me parece muy valioso en este trabajo de consultoría de José Luis Echevarría con la Cámara de la Construcción. Y es que combina adecuadamente 2 aspectos que me parecen imprescindibles e inescindibles en un esfuerzo de esta naturaleza. Combina la experiencia práctica de las empresas y de José Luis como profesional que hace muchos años que actúa en esta materia con la experticia académica, es decir, con la mirada desde la dogmática, de manera de que esas buenas prácticas a la vez sean buenas prácticas posibles en el marco del ordenamiento vigente. Hecha esta presentación, me gustaría encuadrar la presentación de esta primera parte desde 3 perspectivas: formal, sustancial y operativa. Desde el punto de vista formal, los que conocemos el derecho vinculado a las contrataciones públicas en general y a las obras en particular, sabemos que históricamente el legislador
ha sido prolífico en la regulación de procedimientos y de reglas de procedimiento y minimalista en cuanto al objeto de los contratos y a la ejecución de los contratos. Esto vale para la obra pública, vale para el suministro, vale para la concesión de servicio público. Para los únicos contratos que no vale es para los de PPP y de concesión de explotación de minería de gran porte, que son al revés, pecan del pecado inverso, que es la hipernormación, haciendo muy difícil la aplicación del contrato. Ese minimalismo normativo en cuanto al objeto de los contratos y su ejecución ha tenido como lógica consecuencia que desde el punto de vista sustancial adquieran mucha importancia los pliegos de condiciones. Debería ser en primer lugar los pliegos generales, en segundo lugar los pliegos particulares, y aquí el derecho más importante, pero no siempre adecuadamente visualizado, que es el de los principios generales de derecho. Esas reglas que un querido profesor de todos nosotros, Mariano Brito, llamaba focos iluminadores, siguiendo en esto a Barbé Pérez, que nos permiten resolver problemas que el derecho positivo no resuelve, construir a partir de ellos, interpretar, integrar, es decir, son, repito, no solo como focos que iluminan, sino a la vez como cimientos sobre los cuales se construye todo el aparato de nuestro ordenamiento. Y esos principios generales, como son derecho de máximo valor y fuerza, pero a la vez no están escritos, tienen, por un lado, una potencialidad aplicativa fabulosa, pero por otro lado, no siempre son adecuadamente conocidos. Entonces, aquí adquieren enorme importancia la capacitación de los funcionarios y las buenas prácticas, que permiten, a partir de esos principios, resolver en la vida cotidiana los problemas que se plantean en relación a los distintos tipos de contratos. En lo operativo, estas buenas prácticas tienen, por lo tanto, una relevancia fundamental a la que normalmente no le damos importancia. Es más, de las buenas prácticas se habla mucho más en los libros de ética del derecho que en los libros de derecho. Se habla mucho más en la ciencia de la administración o en otras disciplinas que desde el punto de vista del derecho. Y sin embargo, estas buenas prácticas o estas mejores prácticas deben ser verdaderos estándares de comportamiento. Yo les podría contar a ustedes 1000 ejemplos vividos a lo largo de la vida profesional y aún en la vida académica, por ejemplo, sobre la duración de los procedimientos competitivos. ¿Es que efectivamente una licitación pública tiene que demorar un año? No. Es un disparate que una licitación pública demore más de unas pocas semanas o meses dependiendo de su objeto. ¿Y es que las normas son malas o inadecuadas? Normalmente los malos e inadecuados somos nosotros, los aplicadores de esas normas, que hacemos que se generen esos bolsones de problemas o de tiempos, muchas veces por el defecto con el cual hemos confeccionado los pliegos, que muchas veces los pliegos particulares son colchas de retazos. Y aquí no quiero excederme del tiempo, pero quiero contarles una anécdota de vida, porque como luzco soy viejo. Y cuando hace muchos años, en la época que podríamos llamar preinformática, trabajábamos en la redacción de un pliego, la técnica era el recorto y pego. Es decir, se agarraban pliegos anteriores, se recortaban, se pegaban pedacitos con cinta scotch y después un dactilógrafo o dactilógrafa copiaba todo y aparecía
el pliego, colcha de retazos, donde además se daba otra patología, que la patología es lo contrario a las buenas prácticas. ¿Te acordás en aquel caso que nos pasó tal cosa o que al recurrir nos dijeron tal otra? Entonces vamos a poner tal cláusula del contrato tal en este, y entonces, claro, además de ser un recorto y pego, era un Frankenstein el pliego. Y resulta que los Frankenstein han producido hijos, nietos y bisnietos, porque se siguen usando, solo que ahora es más fácil, porque no hay ni que recortar ni pegar. Hay que ir al bloque, enter y ya está. Esto es la peor práctica posible a la hora de la confección de un pliego. Por eso, la segunda gran virtud operativa de las buenas prácticas es la uniformidad en las reglas, en orden a capacitar al personal, a darle claridad a los proveedores y por lo tanto a la aplicación. Esto permite además superar vicios repetidos. Miren que todos sabemos, ustedes saben, yo sé, acá hay gente muy experimentada, abogados con larga trayectoria y cargos jerárquicos en la administración, proveedores de la administración, contratistas también de larga experiencia, que sabemos que hay cosas que se repiten sistemáticamente mal. Lo contrario a mala práctica, otra vez, es una buena práctica. Y por cierto, y esto no es moralina, las buenas prácticas promueven la virtud o el ejercicio de las virtudes en los funcionarios y en los proveedores en el desempeño de sus tareas. Y aunque esto parezca una proclamación meramente académica, tiene una brutal trascendencia práctica. El principal antídoto de la corrupción es el cultivo de las virtudes. Y cuando hablo del cultivo de las virtudes, digo en poner todos los días el esfuerzo necesario que eso implica, porque las virtudes, desde Aristóteles, son hábitos repetitivos buenos, y los hábitos se generan por repetición y esfuerzo. Y si ustedes tienen hijos chicos, o como yo lo veo ahora en los nietos chicos, ninguno nació virtuoso. El orden, el trabajo, el esfuerzo, eso se construye día a día mediante la repetición. Y si un día nos negamos, al otro día estamos 2 pasos atrás. Un ejemplo reciente en la ley de... Bueno, las leyes hay que nombrarlas por lo que son. La ley 19.889, conocida como LUC, por su trámite de urgente consideración, tiene un artículo que es el 279, que le impone al Poder Ejecutivo elaborar un catálogo de buenas prácticas para la gobernanza de las sociedades del Estado. Excelente. Es decir, basta de legiferancia, buenas prácticas, gobernanza adecuada de una sociedad que por ser del Estado involucra bienes del Estado, fondos públicos, etcétera. Entonces, catálogo de buenas prácticas. Y sin duda, del lado de la administración, no hay contrato que salga bien si no se planifica bien. La planificación es esencial y muchas de estas 43 sugerencias de buenas prácticas van dirigidas a la planificación y en ese sentido son instrumentos muy útiles para 2 herramientas que también provee la Ley 19.889, como son el plan anual y la modificación del artículo del TOCAF que refiere a las previsiones en materia de suministros y servicios. En la preparación del pliego, y con esta pequeña reseña cierro esta intervención, José Luis propone una serie de aspectos muy interesantes. En primer lugar, el ámbito subjetivo de aplicación de las reglas sobre contratación. Hoy se da una situación particular en nuestro país. Todas las entidades estatales, léase el Estado persona pública mayor con los 3 poderes de gobierno y los órganos constitucionales, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados, están sometidos a las reglas de contratación contenidas
en el TOCAF y normas concordantes. Sin embargo, hay muchísimas contrataciones con cargo a fondos públicos que son realizadas por personas públicas no estatales. Hoy tenemos en el país más de 40, o por sociedades anónimas del Estado. Hoy tenemos alrededor de un centenar. En todos los casos, tanto en el caso de las entidades estatales regidas por el derecho administrativo y en particular por el TOCAF, como en el caso de las personas públicas no estatales, las sociedades del Estado, las sociedades de economía mixta, hay aplicación de fondos públicos, y en el plano de las obras no hay ninguna duda de que siempre estamos hablando de obra pública. La carretera, sea a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo, persona pública no estatal, la Corporación Vial del Uruguay, sociedad anónima del Estado, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, esa carretera siempre es del dominio público, siempre se financia con fondos públicos, aun cuando sea realizada con inversión privada. Luego esa inversión habrá que repagarla, sea por la vía de PPP, peajes o lo que concesión o lo que fuere, y por lo tanto no tiene lógica que se aplique una disciplina en un caso y otra en otro. Y esto no es una vana pretensión ni una modernidad académica. Para ponerles un ejemplo, el Reino de España fue condenado en más de 40 oportunidades por el Tribunal Superior de la Unión Europea justamente por esta modalidad de desarrollar la contratación de obras públicas no solamente bajo normas estatales, sino bajo otras normas. Y por eso la Unión Europea estableció reglas comunes, y por eso España ya en 2 oportunidades tuvo que dictar 2 leyes para ajustarse a esas directivas europeas, que desde el punto de vista doctrinario es lo que llamamos el tránsito de la contratación administrativa, definida con un criterio orgánico, a la contratación pública, definida en función de un criterio funcional. ¿De dónde viene el dinero? ¿De dónde deriva el poder del que decide? Etcétera. Y entonces la contratación pública se somete también a reglas de competencia en los procedimientos, de control en el uso de esos fondos, que no tienen por qué ser exactamente las mismas. Lo que no tiene sentido es que en un caso tengamos un peso pesado de normas de control y responsabilidad, y en el otro un régimen en el cual no todos se van a dormir rezando un Padre Nuestro, y en particular en la parte que dice no nos dejes caer en la tentación. Si alguien maneja una cantidad significativa de fondos públicos y no tiene ningún control, ni va a ser llamado a responsabilidad, la tentación puede ser muy grande. Y esto es así, no pensando en nadie en concreto, sino simplemente pensando en la condición humana. Por lo tanto, esta primera sugerencia de una buena práctica que requiere de mucho más que un pliego, acá se requeriría de ley, pero alguna vez le he explicado a los legisladores que no se necesita una gran ley orgánica, basta en el artículo 2 del TOCAF, cuando dice y toda otra administración estatal, alcanzaría con agregar y no estatal. Con 3 palabras el tema se arreglaría. Yo preferiría que hubiera una norma de adecuación que de alguna manera modernizara también las disposiciones del capítulo 2 del TOCAF en materia de contratación, pero eso ya es harina de otro costal. Luego, en esa etapa de preparación, José Luis examina las exclusiones de los procedimientos competitivos. En la ley 19.889 ha habido una resistematización y resumen de ellas, pero siguen siendo muchísimas. Tenemos que ir a un régimen en el cual la regla es el procedimiento competitivo. ¿Y cuál procedimiento competitivo? El que mejor se adecue al objeto de lo que se quiere contratar. Es decir, que haya pluralidad de procedimientos competitivos. También en la LUC aparece uno nuevo, que no es muy nuevo porque hace 30 años existía,
que es el concurso de precios, que no es ni un concurso ni es de precios, pero siempre se lo llamó así en la tradición legislativa uruguaya. En esto también se necesita de ley, pero hay un altísimo componente de capacitación. De capacitación para saber que muchas veces acudo a estas reglas de excepción malamente porque no las necesito, simplemente por ignorancia de no saber llevar adelante un procedimiento en debida forma. Exigencias mínimas para contratar en los casos de excepción, es decir, en el fondo una motivación adecuada, aplicación del principio de buena administración. También José Luis sugiere la presencia de un escribano en los actos de apertura. Es compartible, aunque hay que tener en cuenta que muchas administraciones no tienen escribanos, y también es cierto que cada vez más tenemos aperturas electrónicas. Entonces, otra vez insisto en la capacitación, y los que aquí están, viejos funcionarios, no viejos, antiguos funcionarios de la administración, saben que en todas las administraciones públicas hay funcionarios que tienen una gran experticia en los distintos temas, aun cuando no tengan un título profesional. Luego otro tema es el de las repeticiones y contradicciones en los pliegos. Esto ya surge de lo que he dicho y en el documento hay sugerencias interesantes en orden a prácticas y cláusulas necesarias para poder subsanar esto. Es necesario limitar la legiferancia de los redactores de los pliegos particulares. El pliego particular tiene que ir al objeto de lo que se necesita. Lo demás tiene que estar en la ley y en el pliego general. ¿Qué pasa muchas veces en la práctica? Incluimos tantas cosas en el pliego particular, instrucciones generales y particulares a los oferentes, que ya las hay en el pliego general. Entonces, hay contradicción entre las instrucciones generales del general y del particular, y las particulares del particular y las particulares del general, y al final el proveedor es un rehén del recorto y pego moderno. También en esto hay elaboración muy interesante en el trabajo. Y luego eliminar cláusulas absurdas de los pliegos, como por ejemplo la presunción en obras difíciles, en obras complejas, en obras de larga extensión, de que por el solo hecho de la adquisición del pliego, el oferente declara conocer en todos sus detalles suelo, subsuelo y espacio ultraterrestre. Bueno, eso es una cosa absurda que ha dado lugar a infinidad de dificultades, porque después la administración dice, usted tenía que conocer, ¿y cómo quería que yo conociera si ni siquiera tenía la posibilidad de acceder al predio, porque no estaba expropiado, porque no tenía la servidumbre? Se dan cuenta, son cláusulas en las cuales la administración cree que se protege de algo y no se protege de nada, porque todo se paga. El proveedor, si se ve frente a una cláusula de esta naturaleza y no puede hacer los cateos que verosímilmente, que es la palabra que utiliza José Luis en el documento, no puede hacer verosímilmente los cateos que tiene que hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Y voy a aumentar el valor de la oferta para contemplar esa contingencia. Entonces, ser realistas a la hora de elaborar los pliegos. Y lo último, referido a las aclaraciones y respuestas a las preguntas que se les hace a la administración. A veces parecería que el que pregunta es un molestón. Y las respuestas son, surge de lo ya dicho. Bueno, si surgiera lo ya dicho, no te estaría haciendo la pregunta. Entonces aquí me gustaría redondear esta breve y un poco desilvanada exposición, reivindicando el principio de colaboración entre contratistas y contratantes. Parecería muchas veces, cuando uno lee un pliego, que el contratista es un enemigo, o que es un corrupto que va a tratar de embromarme en la primera oportunidad en que lo pueda hacer. Y entonces todo el pliego, en lugar de describir el objeto y cómo se va a ejecutar el contrato, es como una carrera de obstáculos. Y el oferente que llega es el que logra sortear los obstáculos
a como haya lugar bajo una perspectiva de contradicción, cuando la verdadera perspectiva del contrato de la administración es el principio de colaboración. La administración puede construir la carretera por ella misma, tiene los poderes jurídicos, tiene la organización administrativa, tiene un ministerio, tiene las intendencias y tiene la plata. Que haga la carretera. ¿Por qué acude a los particulares? Porque los particulares tienen la experticia, porque a veces tienen la posibilidad de aportar en términos de inversión, etcétera, etcétera. Entonces, si acudo al particular, ¿el particular es efectivamente un enemigo o es un colaborador? Y si es un colaborador, ¿no tengo ya desde el pliego que encarar esa relación contractual como un vamos juntos para que la carretera sea la mejor carretera o para que el puente sea el mejor puente? Creo que sobre esta base tenemos muchísimo para edificar sin necesidad de grandes leyes, porque también a veces en este país tenemos la tentación y la excusa de pensar que todo se arregla legislando. Y saben una cosa, no es así. El papel tolera todo, pero luego llevar a la práctica lo que está en el papel es harina de otro costal. Y esa harina de otro costal es la que llevamos sobre nuestros hombros. Contratistas, administraciones contratantes, asesores, funcionarios, que como decía el decano, deben ser servidores. Porque como me gusta repetir, si la administración no sirve, no sirve. Muchas gracias. Le vamos a ceder la palabra a la profesora Cristina Vázquez. Si me permite, profesora, le voy a dar la bienvenida al profesor Rotondo, que se está proyectando ya en la pantalla. ¿Ah? Así que bueno, adelante, profesor. Hablar desde aquí. Sí. Y antes que nada quiero agradecer la invitación para participar en este taller, que me parece sumamente pertinente, la temática de las mejores prácticas para la contratación de obra pública. Creo que el trabajo que ha presentado José Luis, que tuvimos oportunidad de leer los expositores, es extremadamente interesante. Sobre todo va a tener, creo, la virtud de poder hacerse extensivo más allá incluso de la obra pública, porque muchas de las cosas que plantea son más transversales que la sola cuestión de la obra pública. De cualquier manera, la obra pública tiene en nuestro ordenamiento una definición amplia. En un decreto 192 del año 85, tomando como base una definición académica en el tratado del profesor Sayagues Lazo, se define a la obra pública como todo trabajo de construcción, mantenimiento, conservación, etcétera, incluidas hasta la tarea de demolición en un inmueble. Y es tan amplia esta definición, y por eso digo que esto va a ser útil para la obra pública en un sentido tan amplio como el que tiene en el derecho positivo y aún más allá para otro tipo de contratos, que incluye las obras sobre bienes inmuebles, tanto que integren el dominio público o privado del Estado, como también incluso aquellas realizadas por particulares, cuando lo hace con los fines propios del Estado y utilizando recursos incluso privados. O sea que la noción de este decreto es verdaderamente amplia. Como muy bien señalaba el profesor Del Piazzo, nosotros no tenemos una ley de contratos del Estado o una ley de contratos del sector público como existe en otros países, que regula no solo la fase de selección del cocontratante, sino también la fase de ejecución del contrato. Ya que el TOCAFE es bastante acotado en los artículos 33 y siguientes al procedimiento de selección del cocontratante. Como ejemplo de una ley así que tiene amplitud en la regulación, la ley 9 del año 2017 de España,
Tenemos, el profesor mencionó algunas otras leyes, como la de PPP, que tiene ya una regulación más abarcativa, incluso de la fase de ejecución. Y yo mencionaría a nivel de ley también la ley de concesión de obra pública, la 15637, que es una ley típicamente cuadro o marco que tiene solamente aquella regulación que refiere a los aspectos de reserva de ley. ¿Qué ocurre cuando tenemos una normativa tan, digamos, magra a nivel legal o con jerarquía legal? Bueno, como dijo el profesor Del Piazzo, todo queda, o buena parte de la regulación de la contratación de la obra pública queda librada a los pliegos, ¿verdad? Esto tiene ventajas y desventajas. Una ventaja es que tiene una mayor flexibilidad, pero tiene la desventaja de que muchas veces esos pliegos redactados con la técnica que él explicaba del copy-paste no pasan por un procedimiento garantista de los derechos fundamentales. Entonces aparecen cosas en los pliegos que son inconcebibles, realmente violatorias de los derechos del contratista, del administrado en general. Tampoco logramos homogeneidad, ¿verdad? Porque cada organismo tiene su propio pliego y sus propios vicios y virtudes. Esto de dejar gran parte de la regulación a los pliegos es oportuno, sin embargo, para este tipo de tarea como la que ha encarado el profesor Echevarría, que es el de las buenas prácticas. Y esto tiene mucho que ver con cómo se mueve la regulación modernamente. Es decir, esto de las buenas prácticas es una especie de sandboxes, ¿no? Es decir, el poner una norma en el arenero para ver cómo funciona y luego ver si realmente su funcionamiento, su eficiencia es tal que justifica hacerla extensiva a otras realidades, a otras instituciones y eventualmente incorporarla a nivel legal. O sea que en este sentido se identifica muy bien con las cualidades que recomienda la regulación moderna. También se la puede ubicar como un tipo de soft law, ¿verdad? Una norma blanda que no es directa e inmediatamente obligatoria, pero que va sentando el camino, los criterios y que por tanto puede llegar, como decíamos, a una ley en una segunda o ulterior instancia. También permite, estoy hablando de instrumentos de la regulación moderna que creo que el catálogo de buenas prácticas de Echevarría cumple. Podríamos entonces relacionarla con una especie de soft law, podríamos ver también en ella una especie de posibilidad de lo que se llama la regulación tailored regulation, o sea, no una regulación de talla única, sino una regulación que permite ir poniendo en ejecución soluciones, probarlas y solamente adaptarlas y adoptarlas cuando se las ha probado suficientemente. Así que como técnica me parece sumamente recomendable y digna de elogio. Dicho esto, a modo de introducción, voy a comentar algunas de las mejores prácticas recomendadas en el catálogo sugerido por Echevarría. En primer lugar, con referencia al objeto del contrato. Con referencia al objeto del contrato, Echevarría recomienda que la descripción sea concreta, pero lo suficientemente descriptiva, valga la redundancia, como para no generar dudas. De cualquier manera, para los casos en que acontezcan y aparezcan dudas de carácter técnico, él recomienda una solución que me parece altamente positiva, porque muchas veces lo que vemos en materia de contratos complejos de obra es que los magistrados con una formación exclusivamente jurídica y con muchas veces muy poca approach a los temas de la práctica de los contratos,
no tienen la mirada que les permite resolver suficientemente bien, con la idoneidad necesaria, las controversias. Y esto va a ser mucho mejor resuelto si se entrega a expertos en la materia. Entonces él recomienda estas controversias sobre temas de carácter técnico, someterlas a la consideración de un árbitro experto. Si ese árbitro experto no es elegido por acuerdo de las partes en controversia, probar lo de un tribunal arbitral. Si ese tribunal arbitral no se consigue por acuerdo nombrar a su presidente, que sea el juez letrado correspondiente para nombrarlo. Recomienda prever en los pliegos la posibilidad del compromiso arbitral, definiendo plazos, definiendo quién se hará cargo de los honorarios y gastos, que no será otro que el perdidoso, y también la posibilidad de establecer estándares objetivos y medibles de cumplimiento en los pliegos con incentivos tanto de carácter positivo como de carácter negativo. Una segunda recomendación que hace también sumamente compartible es la de que los trabajos adicionales queden sujetos a que existan acuerdos previos y por escrito sobre la realización de esos trabajos adicionales, incluso previendo la aceptación del precio por esos trabajos y la readecuación de los plazos. Un tema muy importante que aborda este catálogo de mejores prácticas es el de la elegibilidad de los oferentes, ya que él recomienda fuertemente evitar esas cláusulas passe-partout, como dirían los franceses, esas cláusulas genéricas de fundamentación que dice incumplimiento de contratos anteriores a juicio exclusivo de la administración. O sea, terriblemente violatorio del principio de motivación, que es un principio que forma parte fundamental del principio de debido procedimiento, ¿verdad? O sea, cualquier cláusula de este tipo conduce necesariamente a la ilegitimidad de la adjudicación. El tribunal es firme en cuanto, me refiero al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en cuanto a que los actos que no están debidamente motivados son ilegítimos. La motivación no puede ser de este tipo de generalidad a exclusivo juicio de la administración, y lo ponen en el acto administrativo después, ¿no? No es elegible a exclusivo juicio de la administración, y toman como fundamento que el pliego dice que puede excluirse a un oferente a su exclusivo juicio. Un verdadero disparate, ¿no? Nosotros tenemos en el derecho positivo uruguayo una norma que, a pesar de estar en el decreto 500 y por tanto tener aplicación directa, el decreto 500 del 91 de procedimiento administrativo general, a pesar de tener aplicación directa para la administración central, recoge la definición de motivación o cómo debe hacerse la motivación de una manera magistral. Ese artículo dice que la motivación tiene que explicar las razones de hecho y de derecho que fundamentan una decisión. Dice que no son admisibles fórmulas generales de fundamentación como esta que mencionábamos, la típica fórmula passe-partout. Dice que el acto en la parte expositiva tiene que hacer una relación directa y concreta de los hechos que lo fundamentan, del caso específico en resolución, exponiéndose además las razones que con referencia a él en particular justifican la decisión. O sea que nada de a juicio de la administración. Por favor, esa cláusula José Luis recomienda no incluirla en los pliegos, excluirla absolutamente, recordando que la motivación debe ser suficiente, congruente, expresa, y que además no puede hacerse en forma póstuma, como muchas veces ocurre. Se dicta el acto con esa fórmula general y luego, cuando el afectado
hace sus comentarios, la administración se siente con derecho de fundamentar a posteriori. Esa fundamentación póstuma no es permitida y el acto va a estar igualmente viciado, porque ese es como algo medio tramposillo, ¿no? No digo cuál es mi fundamento, me escudo en mi exclusivo juicio y después, según lo que me diga el oferente, veo cómo visto a esa novia fea, ¿no? Entonces, realmente me parece esta una de las recomendaciones más importantes dentro de las que hace José Luis. En cuanto a la exclusión de oferentes por incumplimiento, él recomienda que sea por incumplimiento configurado luego de sentencia firme o de laudo arbitral también firme. Yo agregaría a esas dos hipótesis cuando el incumplimiento ha quedado configurado por un acto administrativo firme. Esto es cuando el sancionado por el incumplimiento ha consentido, ¿no? Que es otra forma de llegar a un acto firme y que podría considerarse. Luego, recomienda que se permita la adaptabilidad, la oferta por sociedades comerciales, también haciendo posible que los antecedentes de las empresas integrantes de la sociedad sean considerados así como el BECA, en la misma forma que se hace para los consorcios, me parece atendible. Recomienda que en los pliegos se incluya la lista de autorizaciones, permisos e inscripciones, diciendo a qué parte corresponde gestionarlos, porque eso muchas veces queda medio en la nebulosa y luego cuando surgen incumplimientos no queda claro a quién asignar la responsabilidad por esos incumplimientos. Recomienda la presentación de un manual de uso y mantenimiento por parte del contratista, ya que muchas obras tienen componente de mantenimiento muy importante y entonces también recomienda el acompañar la oferta con una oferta de valor anual y cláusula de reajuste para las tareas de mantenimiento. En cuanto a los llamados con proyecto, la recomendación de mejor práctica es lograr o prever que la incidencia, ver de qué manera prever cómo se va a asignar la responsabilidad cuando, por ejemplo, el contratista es el autor del proyecto, pero la administración lo aprueba, ¿verdad? De qué manera se reparte esa responsabilidad. Es bueno en este caso hacer una previsión para que no quede también eso en indefinición. A su vez, cuando el llamado es con proyecto elaborado por la administración, plantea la necesidad de no cargar al contratista con las consecuencias económicas de un error de la administración. Y entonces, en este caso, también recomienda que se derive al arbitraje técnico la discusión sobre este aspecto. En materia de experiencia específica en infraestructura, yo comparto que muchas veces la administración pone en los pliegos debe tener experiencia en obras similares, cuando en realidad a veces la empresa tiene experiencia que excede la posibilidad de ejecutar obras similares y no puede entrar en la convocatoria porque no tiene obras similares, lo cual es un absurdo. Puede tener una experiencia incluso muy superior a la de sus competidores en obras similares. Entonces, lo de exigir experiencia en obras similares solo cuando ello sea justificado, ¿verdad? En cuanto a aquellos procedimientos que se desenvuelven a través de diversas etapas, una etapa de valoración de antecedentes, una etapa de evaluación de oferta técnica y una etapa de evaluación de oferta económica, él recomienda, y me parece también muy atendible, que lo que se ha asignado como puntaje en las etapas precedentes tenga peso para las subsecuentes.
porque no se trata de que como solamente sorteó a veces a gatas la instancia de valoración técnica, va a ser el adjudicatario necesariamente, y luego la administración termina, sí, eventualmente pagando un precio menor, pero comprando algo de muy mala calidad. Entonces, el hacer pesar las consecuencias de una valoración técnica menguada en la evaluación de la oferta económica me parece muy razonable. En lo que tiene que ver con la garantía de mantenimiento, él recomienda que no se incluya la prórroga automática. Porque, ¿qué ocurre? Normalmente se establecen plazos bastante prolongados de mantenimiento de la oferta. Por ejemplo, 180 días. Y entonces una prórroga automática de 180 días hace que el precio haya envejecido un año. ¿Y quién va a cargar con el riesgo de un precio desactualizado? El oferente, que se ve obligado a la garantía de mantenimiento. ¿Esto significa que el Estado debe celebrar porque va a contratar con un precio desactualizado? No, porque probablemente el contrato no cierre como deba cerrar. Entonces, sinceremos muchas de las cosas que han sido puestas con un ojo un poco, diría yo, miope, ¿no? Y que pensando que estamos garantizando que el Estado contrate mejor, en realidad lo estamos condenando a que contrate peor. De la misma manera, él plantea que la garantía de mantenimiento no se ejecute salvo que el incumplimiento sea voluntario y no justificado. Yo entiendo que esto es difícil de ponderar, porque estamos trabajando con conceptos jurídicos indeterminados, y recuerdo mis tiempos de abogada de la administración y pensaba en cómo me sentiría frente a una cláusula de este tipo, y creo que me daría un poquito de escozor, confieso, porque diría, bueno, pero qué difícil para poder ejecutar la garantía, que el incumplimiento, yo pueda demostrar realmente que el incumplimiento ha sido voluntario y no justificado. O sea que quizás a esta propuesta yo la estudiaría un poquito más para dejarla un poco más en balance, ¿no? Perdón, pero mi pasado me condena. A pesar de que hace más de 10 años que estoy trabajando desde el sector privado, los 30 y largos años, vean que soy Highlander, ¿no? Los 30 y tantos años en la administración, que no todos ellos fui abogada de la administración, porque si no tendría 110 años más o menos, pero que muchos de esos años sí fui abogada, y entonces todavía tengo algunos de esas preocupaciones. En cuanto a que debe hacerse cargo la administración de los cambios reglamentarios y tributarios, comparto absolutamente, porque yo que no tengo una posición que es la que muchos compañeros de la cátedra de Derecho Administrativo tienen, de gran recelo frente a las potestades públicas. Yo creo que las potestades públicas, si se ejercen correctamente, está bien que se prevean, pero siempre que se pongan en balance con las garantías del contratista. Si solo apostamos al ejercicio de potestades públicas y nos olvidamos de las garantías del contratista, vamos a tener un contrato desequilibrado. ¿Y cuál es una de las importantísimas garantías que tiene el contratista? La del derecho a que se recomponga la ecuación económico-financiera que ha sido afectada, ¿verdad? La ecuación económico-financiera, que es esa relación entre las prestaciones de ambas partes al momento del perfeccionamiento del contrato, debe mantenerse incólume. Cuando hay circunstancias que la afectan, debe verse cómo compensarlo. Y ni que hablar cuando la circunstancia que la afecta es un fait du prince, o sea, cuando es un hecho de la administración, es decir, cuando es la administración que me está cambiando el reglamento o es la administración que me está imponiendo cargas tributarias superiores a las que yo tuve en cuenta cuando definí mi precio.
Por esto es que estoy completamente de acuerdo en incorporar al contrato lo que la jurisprudencia del Consejo de Estado francés construyó como la teoría del hecho del príncipe, que hace que cuando la administración unilateralmente modifica el contrato, debe indemnizar con una indemnización además que es integral del daño emergente y del lucro cesante. Por tanto, esto yo lo pondría con todas las letras así. En cuanto a las discusiones sobre precio, cambios en el precio por imprevistos técnicos o económicos, así como por ensayos, también el profesor en sus guías de mejores prácticas recomienda que se hagan previsiones para que esto sea dirimido por arbitraje técnico. Por todas las razones que hemos dicho, comparto absolutamente. Bueno, con respecto a esa cláusula espantosa de la administración se reserva la potestad de dejar sin efecto el llamado a su exclusivo juicio, reitero, resulta aplicable todo lo que dijimos respecto de decisiones no fundamentadas que por falta de motivación o por motivación insuficiente, incongruente o póstuma, son absolutamente actos ilegítimos. Finalmente, el último punto que trata en la parte del objeto del contrato, que es la que me tocó exponer en nuestra distribución de temas, él habla de la cesión de la adjudicación y un poco se pregunta por qué improvisan soluciones en los pliegos que se apartan de la solución legal, que es la correcta. El artículo 75 del TOCAF dice que el contratista puede ceder el contrato haciendo una solicitud fundada y la administración puede consentirlo previa demostración de que el nuevo adjudicatario reúne o da las mismas seguridades de cumplimiento. O sea, está previsto en la ley. No sé por qué esas innovaciones caprichosas. Para terminar, que esa era la última recomendación de mejor práctica que hace el profesor Echevarría, yo quiero concluir diciendo que me parece que este catálogo es un catálogo serio, estudiado, equilibrado, salvo en algún matiz que podría creo yo, contemplar un poquito más la perspectiva del otro lado y que por tanto tengo la expectativa de que funcione de maravilla como un soft law, pero que luego del tiempo suficiente adentro del arenero se convierta en esa esperada ley de contratos del Estado a la que todos aspiramos para mayor garantía de las partes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. Profesor, ¿nos escucha bien? Sí, por mi parte sí. Bueno, perfecto. El auditorio es suyo entonces. Adelante, profesor Rotondo. Buenas tardes a todos. Es para mí realmente un gran gusto participar en esta actividad vinculada al trabajo de guías sobre mejores prácticas en materia de contratación de obras con propuesta de modelos de cláusulas del amigo y colega doctor José Luis Echevarría. Además, esta actividad se realiza en el marco de dos instituciones, la Cámara de la Construcción del Uruguay y la Universidad de Montevideo, y por lo mismo me importa señalar los dos aspectos que están dicho brevemente aquí. O sea, una actividad que es de extensión universitaria, o sea, tiene una proyección académica evidente, y por otra parte, un interés práctico, por supuesto, para la propia Cámara y para los integrantes de ella y las empresas a ella vinculadas. De acuerdo con la distribución temática que ya se comentó por mis queridos colegas Del Piazzo y Cristina Vázquez, me corresponde tratar de la ejecución. Siendo el último de los expositores, tal vez tenga que reiterar, remitiéndome a algunos de los aspectos a que ellos hicieron referencia. Evidentemente es relevante la ejecución. ¿Por qué? Porque se puede hacer un buen procedimiento y se puede celebrar y perfeccionar el contrato, pero si no se ejecuta la obra pública no existe.
y por lo tanto no se cumple la finalidad que la administración busca, y también habrá problemas, por supuesto, con el contratista. Acá está en juego el interés público, que para algunos es el sentido, en la palabra constitucional, del bien común. Aquí hizo muy buena referencia ya el señor decano de la Universidad de Montevideo. De todas maneras, ¿quién está incluido en esa finalidad pública? Todos y cada uno de nosotros, la comunidad que somos cada uno de nosotros. Y por otra parte, hay un claro aspecto de animación del mercado en esta actividad, porque la contratación de obra por parte del Estado es fundamental en un mercado como el Uruguay. El contrato de obra pública es claramente de ejecución continuada y claramente de colaboración. Muy bien lo dijo el profesor Del Piazzo, es fundamental el principio de colaboración, cada una de las partes en su respectivo rol. El particular es un colaborador interesado, pero es un colaborador no opuesto. No hay que partir de la base de que tiene un interés opuesto de la administración. Y por otra parte, el contrato es una regla de derecho, como surge no solamente del Código Civil o del Decreto de Ley Orgánico del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sino que es un principio general. Y por otra parte, junto a un aspecto relevante que también dice el propio Código Civil, el cumplimiento de buena fe respecto a las obligaciones que están interrelacionadas entre las partes. La regla es, pues, el intercambio justo. Como ya han dicho mis colegas sobre el tema de ejecución, son pocas las normas. La Constitución refiere a obra pública. O sea, parte, por supuesto, no le corresponde ingresar a ello, pero aparece de alguna manera vinculada a un tema que no voy a hacer referencia. El TOCAF también ingresa al tema vinculado a la ejecución, lo que acaba de decir muy bien la doctora Vázquez en cuanto al artículo 75 sobre cesión del contrato, que José Luis considera correcto, al establecer que la administración puede aceptarla por escrito si ella es adecuada. Lamentablemente, y esto no ha sido tocado por la 19889, o sea, la LUC, hay que tener en cuenta la ley 19.355, cuyo artículo 26 permite que la administración deniegue la cesión sin que se especifique que es por falta de esa adecuación. O sea que si la motivación, como ya analizaba Cristina, fuera específicamente porque no se adecua al cesionario, muy bien. Pero la cuestión es que esa ley que acabo de citar no lo dice y puede dar lugar a otra interpretación indebida. Otro aspecto a tener en cuenta, que también está en el TOCAF, es el artículo 74 sobre aumento o disminución del total o parcial de las prestaciones, de las prestaciones objetos del contrato. El artículo 70 del TOCAF también, que prevé la rescisión unilateral de la administración como sanción por grave incumplimiento. Y sobre este tema subrayo el importante análisis al cual aludiré nuevamente después, que hace José Luis sobre el régimen sancionatorio en esta materia. Para que la administración tenga la potestad de modificar, como de alguna manera el profesor Del Piazzo, sin ingresar a este tema, hizo alusión, aparece en la ley de PPP y en la ley de explotación de minería de gran porte. Estos son los temas que legalmente están regulados sobre ejecución. Como ustedes ven, realmente son pocos. El tema es que tampoco, y yo creo que coincido con el profesor Del Piazzo en que hay que engrosar demasiado leyes para que queden luego en el papel. Existe sí el pliego general, reglamento en materia de obras, que en muchos de los aspectos coincide con lo que José Luis ha formulado en su trabajo, pero no en todos los aspectos. Quiero subrayar que de manera general José Luis parte de bases firmes y coherentes con los principios que rigen la contratación. En cuanto a asegurar que el uso de fondos públicos siga criterios de concurrencia, igualdad y objetividad, yo diría que la razonabilidad domina el trabajo de José Luis. Me gusta cuando él dice que en tanto la construcción es obra y no ciencia exacta, procede de determinar formas sencillas y claras de solución de conflictos, y eso contribuye a un principio relevante de la seguridad jurídica que se nos reconoce al Uruguay, pues en esta materia yo creo que no del todo, habría que acentuar este punto. Y el contar, por cierto, con estándares de cumplimiento objetivos, medibles, asociados e incentivos positivos. Él lo subraya mucho más este tema, no solamente las penalidades, sino ir por el tema
de los incentivos positivos, de los premios. ¿Y por qué esto es importante? Porque la base, y lo reitero, es la cooperación de las partes, la buena fe, diría lo que de alguna manera para otros temas se habla hoy de la responsabilidad proactiva, o sea, la previsión por ambas partes, de manera tal que eso lleva al mantenimiento, porque también hay un principio que es el mantenimiento del contrato y su debida ejecución. Tratar de evitar desinteligencias e incumplimientos de cualquiera de las partes. Hoy ha decaído, sin perjuicio, yo que comparto la visión de la profesora Vázquez, ha decaído la teoría de los poderes exorbitantes implícitos de la administración. No dije que haya desaparecido, pero que ha decaído en el control y en la dirección, con las consecuencias de un jus variandi y también materia sancionatoria, muchas veces sin el debido fundamento. Esto no condice con un Estado de Derecho del siglo XXI, en que el interés general incluye el respeto de los derechos de las personas, de los administrados, en primerísimo lugar, y acá también del contratista, que no puede ser convertido en un subordinado de mala manera, diría, de la administración. Lo es del contrato, de las reglas de derecho, de los pliegos, pero esto es un tema que involucra a las dos partes. En el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo que integramos la doctora Vázquez, el doctor de Piazza y yo también en el 2017, se dijo que esos poderes estatales de la administración y de la contratación hay que reconocerles sus límites. Es decir, que no niega que existen, pero hay que reconocer sus límites, teniendo en cuenta que no solo se ve afectado el contratista, sino también el interés público e incluso que puede afectarse los otros postores, reales o incluso potenciales. En cuanto al trabajo, entrando en algunos aspectos del trabajo de José Luis, repito, dominado clarísimamente por la razonabilidad, la visión razonable de todos ellos, considero absolutamente coherente su posición en cuanto al desarrollo de las buenas prácticas y la relevancia del arbitraje, los arbitrajes técnicos que despejen diferencias o de un comité de seguimiento que acompaña a las partes durante la ejecución y que decida puntualmente esas diferencias, sea en forma definitiva o en forma revisable según el caso, en el caso que sea revisable, como también Cristina lo decía, por un arbitraje técnico singular y abreviado. Entre otros criterios y sus correspondientes modelos que voy a señalar brevemente, plantea, ya algo Cristina dijo, pero me parece que en tanto me corresponde hablar de la ejecución no puedo omitirlo. En cuanto a los trabajos adicionales que modifican el plan y de acuerdo con el Código Civil, el contratista puede reclamar aumento de precios si existe autorización escrita y precio convenido con el propietario. Y él subraya esto, porque no siempre el director de obra, dice así, no tiene, y es cierto, competencia a esos efectos. También analiza la incidencia de esos trabajos adicionales en el plazo, sea en el total o en los plazos parciales, y que es una cuestión a prever en el pliego, sin perjuicio de la vía que decíamos del arbitraje singular que pueda corresponder. En lo concerniente al control y con la visión preventiva de que hablamos antes, que es, además de ser usual la exigencia de un cronograma de obras físicas, Echevarría destaca la importancia de un cronograma de inversiones, sobre todo lo cual la administración pueda pedir información y, en su caso, exigir planes de acción. También refiere a los hitos de obra en determinados plazos, cuyo cumplimiento de cada hito que corresponda habilite el pago de la respectiva parte del precio según lo realizado. En lo relativo a los subcontratos que obviamente no liberan al contratista, José Luis estima que procede que solamente se los indique a la administración sin necesidad que ésta la autoriza. Él dice que esta en realidad es contraproducente. ¿Qué pasa si la administración no los autoriza y provoca perjuicios? ¿Cabe la responsabilidad de la administración? Yo coincido con Echevarría, pero entiendo que la normativa vigente precisamente ha ido por otro camino, el de la prohibición de los subcontratistas o el requerir el consentimiento expreso de la administración. José Luis enfoca de modo atinado el tema de las extensiones de plazo, de ejecución por factores climáticos, por paros, analiza todos estos puntos que no voy ahora
señalar porque excedería lo que me corresponde en este momento. Reitero, por distintos factores, por razones imputables a la administración, en todos los casos, dice, con comunicación dentro de las 24 horas a la administración y en su caso con acreditación de las circunstancias. En lo relativo a la fuerza mayor, la caracteriza adecuadamente, subraya la pertinencia de una razonable interpretación de la irresistibilidad, sea física o sea económica. O sea, que la ejecución tenga que ser extraordinariamente gravosa en virtud de esa situación. También tiene que ver con el derecho que bien decía recién Cristina, que es un derecho del contratista, el concerniente a la ecuación o al equilibrio económico-financiero, sobre el cual desde muchos años atrás siempre cito la frase del maestro francés André de Lobadère, en el sentido de que no es una especie de seguro contra déficits eventuales de la explotación, sino una equivalencia honesta entre cargas y ventajas que el contratista ha asumido, ha tomado como cálculo al contratar y que le llevó a contratar. Por otra parte, no olvidemos que en derecho administrativo, desde un fallo del Consejo de Estado francés de la década del 30 del siglo pasado, se admite la fuerza mayor administrativa, es un poquito más amplia que la fuerza mayor, diríamos, en general, en la cual sin irresistibilidad absoluta se da sí, a través de esta fuerza mayor administrativa, un trastorno definitivo de la ecuación económico-financiera, en el sentido de que lleva a una situación que implique la necesidad o la pertinencia de reformular el contrato o incluso la rescisión sin que ello implique incumplimiento. En cuanto al pliego general vigente, estimo que, espero no estar de desacuerdo, igualmente estoy lejos, no estoy tan cerquita como todos los demás allí presentes físicamente, esto es una pena en un gran sentido, en cuanto que creo que el pliego general coincide con las notas que José Luis indica sobre la fuerza mayor, con indemnización al contratista. En otro tema de relevancia que trata es la admisión de la exception non ad impleti contractus, la excepción del contrato no cumplido, que José Luis estima que procedería a prever, y de la misma manera que la suspensión que dispone la administración puede detener la obra con indemnización, llevar a una misma consecuencia. Esta cuestión es admitida yo diría, por una doctrina importante en nuestro país incluso, en la medida que esto provoque, esta es mi opinión, una grave y relevante dificultad o que se extendiera temporalmente sobre la ecuación económico-financiera. En cuanto al procedimiento de certificación y de obra y pago, José Luis señala que debe haber, y es clarísimo que lo comparto, un mecanismo ágil y que brinde certeza. Señala un plazo de 5 días hábiles y que su aprobación, en el caso de que se dé su aprobación ficta en el caso de que no exista pronunciamiento de la administración. Y si hubiera observación, que se pague aquello que no fue observado. Omitiré otras cuestiones que miren que en la parte de las guías, yo como creo que también mis colegas ya lo dijeron, comparto prácticamente todo. En cuanto a los modelos, puede ser que uno puede tener alguna visión, pero yo diría que es menor en cuanto a diferencias. Referiré a lo atinado del encare de José Luis sobre el derecho, llamémosle derecho contractual sancionatorio, con la óptica ya notada de prever un sistema de incentivos positivos para un cumplimiento superior. También a la igualdad de las partes en cuanto a este tema. ¿Por qué? Porque no requerir la intimación de cumplimiento a uno y a la otra parte, no. O esa frase que es absurda de que el incumplimiento del contratista hace presumir cumplidas todas las obligaciones de la administración, que es entonces ponerle una lápida al contratista. Ese es lo de lápida no lo dice José Luis, pero sí dice el criterio que acabo de señalar. También en materia del, llamémosle, como dije antes, derecho contractual sancionatorio de la obra, regula o toma importancia el debido proceso, la motivación que muy bien la profesora Vázquez analizaba recién, la posibilidad en la medida de lo posible de prever un listado de incumplimientos y que relacionado con estos enfatiza
en que la función preventiva de la garantía de fiel cumplimiento, y que ésta debe ejecutarse si hay un incumplimiento voluntario y no justificado, y si el contratista no asume la sanción y los perjuicios, y no aplicarla en otras circunstancias. En suma, estimo que la guía de mejores prácticas del doctor Echevarría son realmente útiles, en una visión teórica como en una visión práctica. Y yo que digo esto, siempre me gusta repetir una frase, que no hay nada más práctico que una buena teoría. Hay gente que dice, esto es teórico, etcétera, y no miran las consecuencias que tiene ese punto. Y sobre esto, y me gustó mucho lo que puso tanto el decano como también el doctor de Piazzo, la relación con la ética. Porque en todo esto hay una beta ética decisiva. La ética está antes que la norma jurídica y durante el desarrollo de la norma jurídica, y diría hasta después de la norma jurídica, en cuanto si esta no se cumplió, ella no desaparece y tiene que mantenerse. De manera que, para terminar, el trabajo de José Luis vale la pena, y creo que va a tener su incidencia teórica en el análisis como el que estamos haciendo ahora, pero en la incidencia práctica hacia la regulación. Hoy está de moda hablar de que estamos ante un Estado que es un Estado garante y regulador. Y bueno, entonces, en esta materia de regulación, la regulación tiene que ser buena. Tiene que haber una buena administración y también una buena administración en materia contractual. De otra manera, no tendremos una administración pública servicial ni obras públicas realizadas en tiempo y en la debida forma. Les agradezco mucho a todos ustedes el haber podido participar. Gracias. Muchas gracias, profesor. Abrimos ahora sí el espacio de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta a realizar. Bueno, de no ser así, agradecerles a todos, comentarles que el trabajo va a estar publicado quizá en la página web de la Cámara de la Construcción. Ponernos a entera disposición de los distintos organismos para poder trabajar sobre el documento, hacerlo llegar y discutir sobre el fondo del mismo desde la gremial, ya que el mismo recoge una preocupación histórica que ha sido trabajada y ha sido compartida en diferentes momentos con todos nuestros comitentes. Así que desde ya reiterarles el agradecimiento y la entera disposición de la gremial a seguir trabajando con este marco. Gracias a todos.